Cuando en Argentina decimos en criollo, queremos decir para que lo entiendan todos. Por eso presentamos Astrología en Criollo, un podcast de Agus Astrología. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Astrología en Criollo. Porque acá en Argentina, cuando decimos en criollo, es porque queremos que lo entiendan todos. Y en este episodio especial, hoy me está acompañando mi querida amiga, colega, astróloga y tarotista Noé Brites de Paraguay. ¿Qué tal, Noé? ¿Cómo estás? Hola, Agus. Falta agregar entusiasta de runas, porque todavía no me creo como es runista. Ah, claro, Bitki. Pero está muy bien, está muy bien. Entusiasta de runas, como dijiste recién en Off the Record, runas en bicicleta con rueditas y casco. Sí. Igual yo te voy a tirar al frente, yo quiero contar que esta es la tercera vez que grabamos, así que... Total, sí, por supuesto. La tercera es la vencida, espero que... Va a ser el día que yo voy a tener mi estudio de grabación, en donde voy a tener mi micrófono, en donde voy a tener mis lindos auriculares, mi linda pantalla, me encanta la consola con los potes para poder subir y bajar los volúmenes y poder ir como haciendo la edición en el momento y demás. Yo lo voy a tener y voy a poder hacer entrevistas mundiales con esto, pero bueno, cuando uno arranca a veces tiene que hacer las paces con arrancar con poco. Yo vi una chica que tiene unos auriculares que se encienden con luces y pensé en vos, así como que habla y parece que la luz se mueve. Yo no sé si es tu onda, pero pensé en vos, dije, eso parece un poco Agustina. Yo quiero el micrófono que tiene luces arcoíris cuando hablas. Uh-huh. Sí. No los auriculares. Los auriculares puede pasar desapercibido, pero el micrófono arcoíris que se va iluminando de distintos colores cuando vas hablando, ese sí lo quiero. Tan Piscis que duele. Sí. Mi micrófono es así, quiero decir nomás, solo que tiene la cobertura. Claro. Pero tiene los colores. Sí, totalmente. Es una cualidad pisciana. Yo creo que es una cualidad pisciana. Uh-huh. Sí. Es una cualidad pisciana. Así que en el episodio de hoy les traemos un tema que me pareció súper interesante hablar con vos, porque de alguna manera es desnudar nuestros chats de WhatsApp, en donde vamos tratando de ver distintas situaciones cuando pasa algún evento y, bueno, ¿qué ves vos? ¿Qué veo yo? De tránsitos, de aspectos de planetas y de cosas que están pasando, porque te debe haber pasado a vos, como me pasa a mí, de que hay consultantes o hay personas que nos dicen, bueno, pero este Mercurio retrógrado no me hizo nada, o este eclipse yo sentí que no me pasó nada. Entonces, ¿qué tránsitos son importantes o qué tránsitos son más relevantes para una persona o qué tránsitos pueden no tener importancia? Porque yo no me voy a acordar el número preciso, pero Luna en Géminis, si no lo sé, lo invento. Escuché a un astrólogo decir que a lo largo de un año solamente tenemos alrededor de 1000 tránsitos a nuestra carta natal. Creo que son menos, pero un aproximado. Y pensar que tenemos tantos tránsitos, pero que no nos pasan 1000 cosas durante el año, wow, o súper relevantes, o súper importantes, o tal vez sí, quizás hay años que nos pasan muchas cosas. ¿Qué determina, o por lo menos desde tu lugar, qué determina que un tránsito sea importante o relevante para una persona y que no? Uh-huh. Bien, primero vamos a lo de siempre. La carta natal es la base. Sí. Nada que no esté en la carta no va a pasar. O sea... Pamela Anderson no voy a hacer nunca. Y, no sé, Agus, tendríamos que invertir unos cuantos millones en cirugía, retroceder unos años de alguna forma clínica, ¿verdad? Pero no sé si llegamos. Creo que ese no es nuestra carta, esa no es nuestra Claro. Pero, y esto a veces es muy difícil de entender porque yo siento que incluso estuvimos hablando, aunque esto se haya demorado y volvimos a grabar, yo siento que es muy sincrónico el haber hablado de podemos huir de nuestro destino. A ver, yo no sé si podemos huir de nuestro destino, pero tal vez podemos hacer las paces con nuestro destino.
Sí. Y encarar nuestro destino desde otro lugar. Exactamente, sí. Creo que Sí. No estoy romantizando nada. No, pero puede ser que el hecho de que podamos elegir de qué manera vivir o elegir de qué manera atravesar ciertos procesos sea nuestro real libre albedrío y no que el libre albedrío sea elegir si me va a pasar este evento o no me va a pasar el otro evento. Ujú. Exacto. Entonces, nosotras siempre tenemos esta conversación de tu sol en Piscis, regido por Júpiter, mi sol en Acuario, regido tradicionalmente por Saturno, y este lugar casi de gato negro, gato blanco, no sé, como de ver la vida de una forma y de otra. Yo no quiero pinchar el globo porque muchas veces hablamos de eso, pero ¿qué sucedería si realmente no fuera el destino gigante que vos deseas, lo cual es totalmente válido? Podrías disfrutar igual del destino que tocó, aunque no sea la fiesta con bombos y platillos y globos de colores que te gustaría. Entonces sí, anhelemos eso, ambicionemos eso, pero ¿qué quiere decir? Que lo demás no es importante porque no llegó ese momento. Claro, bueno, de hecho me pasa hoy en mi vida cotidiana cuando trato de recordar los pensamientos, las emociones, las sensaciones de la Agustina del 2007, 2008, cuando tomó la decisión de venirse a vivir a Madrid, con el sueño de que, bueno, iba a tener su casa propia, que iba a tener su familia, que iba a trabajar en radio, tenía como muchos anhelos y muchos objetivos y algunos los cumplí, o sea, yo hoy miro atrás y digo, tengo mi casa, tengo mi familia, tengo mi marido, mis hijos, pasé por medios de comunicación acá en la ciudad, no fue lo que yo quería, tuve reconversiones profesionales en el medio, varias, y hoy estoy tal vez amalgamando una idea de decir, bueno, la astrología que se convirtió en mi profesión luego de la pandemia, y ahora volver a la radio en espacios de columnas con astrología y estar haciendo un podcast es como, bueno, quizás estoy resignificando eso. Sí, a veces uno dice, yo me esperaba una vida o yo quizás en esa Agustina del 2007-2008 tenía una idea, una fantasía y quizás esa fantasía no es tal cual, pero sí sé que muchas de esas cosas que yo me propuse existen en mi vida. Y aunque no existieran, eso no haría menos válido No. o menos valioso todo lo vivido. Totalmente. Aunque no existieran. Entonces, cuando hablamos de tránsitos, parece que estamos dando una vuelta, pero cuando hablamos de tránsitos, primero tenemos que pensar en la carta. Sí. En la carta hay mucha información, a veces es tanta que tenemos que comprimirla y que realmente siento que es como si abriéramos, o sea, si miráramos una carpeta y tenemos que abrir para ver los archivos. Y para mí la forma de abrir es lo que habíamos hablado, son capas. Claro. Tenemos la carta como raíz, como base, como carpeta principal. Sí. Y después tenemos varias técnicas del tiempo o de cronocatores. Y también Sí. tenemos aparte tránsitos. Exactamente. Entonces es como ir abriendo la carpeta que tiene una carpeta y que tiene una carpeta y después tiene un archivo. Exactamente. Así se ordenan mis carpetas, te cuento, ¿eh? O sea, Virgo in the room. Así se ordenan mis carpetas. Claro. Yo lo veo como si fuesen capas, como si fuesen layers, ¿no? Como si fuesen Sí. capitas en donde una capa tiene una información y es como el dibujo animado que vos después cuando pones todas las capas juntas ves la imagen, pero si las vas viendo por separado no podés entenderlas porque una tiene los arbolitos, la otra tiene el pasto, la otra tiene la casita, y uno no entiende qué es el total, pero cuando uno tiene la imagen completa, puede ver la imagen completa de lo que está pasando. Entonces, los tránsitos son, y voy a usar mi ejemplo de la vez pasada, un ingrediente más del pan que habíamos hablado. O sea, sí es importante, los tránsitos son importantes, los tránsitos son interesantísimos, pero no son suficientes como en sí mismos. Claro. Porque si no, cada eclipse estaríamos todos corriendo en círculos, cada Mercurio retrógrado estaríamos todo el mundo volviendo con nuestros ex. o sea, hay ciertos significados conectados a ciertos ciclos planetarios, a ciertos tránsitos planetarios,
que no los vivimos 100% en colectivos. O sea, Exactamente. sí, claro que hay un significado que se vive de alguna forma por lo que significa el planeta, por lo que representa el tránsito, pero cada quien al final lo vive desde su carta de otra manera. Totalmente, totalmente. ¿Y qué es para vos, al momento de mirar un tránsito o al momento de mirar un aspecto de algún planeta o algún evento en una carta, qué es para vos lo relevante de si ese evento o de si ese tránsito va a afectar más o menos a la persona? Cuando vos estás haciendo, por ejemplo, el análisis de una revolución solar, ¿qué te marca a vos que algo puede llegar a ser más importante para esa persona que quizás no es importante para otra? Yo siento igual que sigo aprendiendo. O sea, sigo aprendiendo y eso es algo que hablamos mucho vos y yo. Y este año realmente me explotó la cabeza lo relevante que es la luna como activadora. O sea, yo siento que la luna es como que va tocando los botones, pero tiene que estar puesto el botón, tiene que estar puesto el sistema para que algo detone, para que algo explote, para que algo se mueva. Entonces, exacto. Realmente, como la luna se mueve tan rápido, no es algo que usualmente miramos tan fijamente en las revoluciones solares, como que nos sentamos y decir, bueno, la luna va a estar pasando por acá, porque eso va a pasar una vez al mes. Pero va a haber un momento donde todo va a estar ordenado, donde cada pieza va a estar en su lugar, que pones esa última pieza, que en ese momento es un planeta más rápido, como la Luna, Mercurio, Venus, Sí. y todo ahí puede hacer clic y explotar, o revelar, o desarmar o construir. Mi imagen mental es la película de Hércules cuando se empiezan a poner todos los planetitas en línea recta y llega el último y baja el rayo y les abre a los titanes y sale todo y explota todo. Esa es mi imagen mental. Es tipo, es el momento perfecto en donde llegó el último, que quizás es el que se movía más rápido, es el que venía haciendo el circulito más rápidamente, pero llegó el último y hizo pluf. Sí, así mismo. Es como si fuera que ese último fue el que esperaba que todo el mundo esté en orden para tocarle el hombro a uno y decirle, ahora. Entonces sí. Y acá vamos a algo que es un poquito más técnico. Entonces tenemos la carta, después tenemos técnicas como firdarias, técnicas como distribución a través de los confines, tenemos técnicas como las profecciones, que es una de mis técnicas favoritas, que ya habíamos hablado de eso también. Sí. Yo siento que esa técnica fue la que a vos también te enamoró en la astrología antigua. Siento que esa fue la que te hizo así como un ojito y te trajo hacia estos lugares. Sí, definitivamente. Fue la que de repente un día me agarraron tipo con la caña de pescar y hizo cluc y vení. Esa fue, vení acá. Y aparte es el día de hoy, paréntesis, porque Luna en Géminis, es el día de hoy que sigo tratando de seguir indagando en esa técnica porque me parece una técnica súper simple, pero al mismo tiempo muy rica en lo que nos aporta. Es impresionantemente, es como, no sé, ¿entendés? Es como que agarrás, es el umami, creo yo, así como le dicen al tomate, como que va con todo, puedes hacerlo dulce, puedes hacerlo, o sea, es perfecto. Es perfecta. Y sí, es perfecta. Y no tiene obviamente rango de error. Sí, obvio. Necesita de la carta y necesita de la revolución solar para ser mucho más clara, pero así en sí misma, el hecho de poder decir los años de casa 1 van a representar temas personales, van a terminar temas de tu identidad, si hay algún planeta en la casa va a representar tal vez algo conectado con el planeta, o sea, es muy sencilla de entender. Sí. Y eso hace con que uno se enamore más, porque quiere como, no puede ser tan simple y tan exacta al mismo tiempo. A mí me encanta. Y la revolución solar, que determina el clima, el del año, la predisposición del año, y ahí recién vamos a los tránsitos. O sea, los tránsitos son la cereza de todo ese helado, ¿verdad? O sea, es como la pizca. Yo creo que el tránsito es, en esto de las capas, está la carta natal, que vendría a ser como el paisaje, están las profecciones y la revolución solar, que es la parte como frondosa, los arbolitos, los arbustos, las florcitas, la casa, toda esa parte. Y o sea, los tránsitos son los momentos en donde hacemos los cambios de una escena a otra. Entonces, por ejemplo, en uno pasan los pajaritos, en otro pasa la ardillita, en otro pasa el niño corriendo. Entonces, los tránsitos son lo que de alguna manera va vistiendo todo ese paisaje que está formado por la carta, las profecciones, las fardarias, la revolución solar. Todo eso forma como una escena.
Y cada uno de los tránsitos son los momentos en donde, bueno, en esta escena va a estar de día, en esta escena va a estar de noche, en esta escena va a haber estrellas, en esta escena va a haber una tormenta. Y esos son los tránsitos. Sí. En esta escena el perrito hace popó y después tenemos que limpiar. O sea, sí, sí. Los tránsitos son, ese como vos decís, el punto clave del momento que hace clic la foto, tal vez incluso. Pero obviamente estamos muy acostumbrados por la astrología que se consume en redes a darle muchísimo valor a los tránsitos, porque es casi como hablar del clima al día, es como si tuviéramos un meteorólogo, meteoróloga diciendo cada rato esto va a pasar, Mercurio va a retrogradar, y es como muy dinámico porque cambia a cada rato, sobre todo la luna, pero le falta profundidad, le falta sabor si no le conectas con la carta. O sea, sí, puede indicar lluvia, pero no es lo mismo a mí que no me gusta la lluvia que tal vez a alguien que sí le gusta la lluvia. Y creo que ahí es donde también está el poder de sugestión de cada uno. Porque en esta astrología, en donde todos los días tenemos al astrólogo diciéndote el tránsito, como si estuviera hablando del clima, como el pronóstico del clima, también va en cuánto uno puede resonar con ese tránsito y cuánto no. Y acá es donde me parece que es el punto principal del tema, que tiene esto de repente te mandan un mensaje a vos o me mandan un mensaje a mí de que vieron en una página o de que vieron algo que publicamos nosotras y te dicen, pero a mí no me pasó nada o a mí no me está pasando nada. O tenés el otro de que vos creías que no le iba a pasar nada con ese tránsito y de repente te llama y te dice, me estoy separando, estoy renunciando a mi trabajo, acabo de perder un vuelo y perdí no sé cuánto dinero. Y entonces, ¿qué hace para la persona que eso sea relevante o no sea relevante a este nivel de las capas de lo que nosotras podemos predecir o no al momento de hacer una lectura predictiva? Obviamente ahí se volvería muy técnico, Sí. pero sí, a ver. Justamente ayer tuve una revolución solar con una chica y le estaba comentando que este año, como ella está viviendo, o sea, va a vivir una profección de Virgo, Mercurio va a ser muy importante. Y le dije, podrías incluso tomar en cuenta que tal vez en los 2 años anteriores a este, no digo que no te vaya a pasar nada con Mercurio retrógrado, pero tal vez lo sentiste más pasajero, tal vez una introspección, no se vio algo específico. Y me dijo, vos sabés que sí, exactamente hace 3 años atrás, cada Mercurio retrógrado me destruía más o menos, me decía, ¿verdad? Y claro, 3 años atrás era año de Géminis. Entonces me dio mucha risa que ella misma dijo la fecha sin que yo le diga qué fecha. Y este año es un año de Virgo para ella, pero con Júpiter en la casa. Entonces le dije, mira, puede que Júpiter intente ayudar, pero Júpiter no está tampoco en el mejor de los lugares, está en Virgo, no es tan feliz ahí, pero Júpiter va a tratar de traer algo a la mesa mientras Mercurio se pasea, porque yo soy una persona muy visual y tengo como imágenes visuales de los planetas, representaciones imaginarias propias. Sí. Y yo a Mercurio le imagino como un niño corriendo, o sea, Sí. es como un niño inquieto, pero es un formato de ese niño que tiene casi, como que se le quiere catalogar como hiperactivo. No todos los Mercurios son así, pero como si habláramos de la esencia de Mercurio sería algo así. Entonces los años de Mercurio suelen ser años de movimiento. Totalmente. Y claro, en este año, para esa persona, Mercurio y las retrogradaciones de Mercurio van a ser más relevantes. Por supuesto. Ayer me pasaba que hablaba con 2 personas totalmente diferentes, totalmente independientes la una de la otra, que no se conocen entre sí, pero ambas dos están cumpliendo o cumplieron este año 48 años. Ambas dos están teniendo una profección de casa 1. Es decir, las dos están iniciando un nuevo ciclo. Una tiene ascendente en Leo, la otra tiene ascendente en Géminis. Una hablaba del lugar de la resistencia de cambiar la identidad porque va a tener un proceso durante este año, desde su año solar, la resistencia de querer cambiar ciertas cosas de sí misma, ascendente en Leo, de decir, entiendo que es un año para mí, pero entiendo que hay cosas que me cuesta cambiar, una resistencia de un signo fijo.
Y la persona con ascendente en Géminis vio fotos del año pasado y dice, yo no puedo creer lo cambiada que estoy del año pasado a este. Este año dije, y hizo un cambio de imagen fuertísimo desde su cumpleaños. Entonces ahí también la cualidad del signo que tengamos va a aportar. Y quizás para la persona ascendente en Géminis, sí, los Mercurio retrógrados fueron mucho más influyentes o van a ser más influyentes. Sin embargo, para la persona con ascendente en Leo, que su regente es el Sol, lo que me dijo fue que el último eclipse la desajustó en un montón de cosas que la otra persona que tiene ascendente en Géminis me dijo, los eclipses este año no los sentí, no, para mí no fueron relevantes o para mí no trajeron cosas que fueran importantes. Quizás las veo después o quizás se manifiestan más tarde. Me dice, pero en este momento no fueron días o no fueron periodos en donde yo me sintiera mal o incómoda o revisando o con cambios abruptos. Sin embargo, el ascendente en Leo me dijo, los eclipses me mataron. Ujú. Y también tenemos que pensar ahí en como vos decís, en este caso estamos mencionando un ejemplo muy específico de que es justamente un año de casa uno, que es el ascendente, conectamos este ascendente Leo con el Sol, y entonces obviamente las lunaciones y los eclipses tienen mucha más relevancia para esa persona, pero en general, una persona que tenga un ascendente Leo, un ascendente Cáncer, aunque no esté viviendo un año de casa uno, aunque no tenga una revolución solar donde el Sol o la Luna estén en un lugar predominante, puede que los eclipses o puede que las lunaciones tengan un efecto porque es la base, es la raíz. Exacto. No sé, es como oler un aroma muy familiar. Tal vez en ese momento no tenés ganas de comer lo que estás oliendo, pero conoces el sabor y te llama, ¿verdad? Lo mismo pasa para los que tenemos ascendentes regidos por Mercurio, para las personas que tienen ascendentes regidos por Marte. O sea, en sí la raíz de la carta va a marcar un punto. Y aunque tal vez lo que hacemos con las profecciones, con las revoluciones, es buscar dónde está ahora mismo apuntando la flecha, igual van a haber cosas en los costados que siguen sucediendo que tal vez pueden no ser tan impactantes, pero están pasando. Totalmente, totalmente. Pienso en un ejemplo personal que yo empecé a grabar todos los episodios del podcast, empecé a mover esta energía y empezar a llevarlo a cabo con la entrada de Marte en Escorpio. Y yo estoy teniendo un año de Sol que no tendría nada que ver, yo tendría que estar quizás guiándome más por el Sol en los tránsitos para ver qué relevante es para mí o qué no. Sin embargo, yo soy ascendente en Aries y el cambio de Marte fue como, ok, listo, basta, movete por acá. Claro, porque siempre el regente del ascendente va a tener algo que decir. Entonces, no es el único que está hablando en la carta. Obviamente, personas que tienen planetas angulares van a tener otros comentaristas. Sí. Obviamente, personas que de repente hay otras cosas que se toman en cuenta, ¿verdad? Hasta el almuten, hay muchas cosas que se pueden tomar en cuenta, pero siempre el regente del ascendente, como me encanta este ejemplo que hace Chris Brennan, que dice el ascendente, la casa uno es como el timonel del barco. El dueño de esa casa está manejando el barco, aunque no esté en esa casa. Y aunque no sea protagonista del año, siempre va a tener algo que decir. Siempre va a aportar y siempre va a tener alguna situación de marcar un pulso, de marcar un lugar de importancia. Todas queremos ser Chris Brennan en algún punto de que todo lo asocia con la astrología. Sí, queremos. En eso sí. Pelada no quiero ser, pero no, que todo. no. Menos mal que no tenemos Mira, ascendente en Acuario. Mira, Y lo queremos sí, mucho a Chris, pero Sí, no. Pelada no sé si me va a funcionar. Yo tengo la cabeza medio ovalada, así que no sé si me va a funcionar ser pelada, pero así que me pongo solo ropa negra, ya voy en camino, ya estamos ahí. pero sí me gusta esto de que tiene como una facilidad muy rápida de explicar todos sus procesos a través de la astrología y volvemos a lo mismo, no es por justificarlo, o sea, nosotras no usamos esta herramienta para justificar lo que pasa o para decir el planeta me hizo o esto me pasó de esta manera porque Mercurio estaba retrógrado, que tengo ejemplos para ser dulce de personas que han justificado su vida con Mercurio retrógrado, sino que al contrario, es un reflejo de lo que está pasando. Para nosotros es una manera de entender
en otro idioma. Es como si de repente tuvieras la posibilidad de entender algo en otro idioma. Claro, y además yo creo que acá hay que hacer algún tipo de proceso de que a veces alguien puede estar explicando y no justificando y nosotros escuchamos una justificación. O También. sea, yo te puedo estar explicando por qué llegué tarde y vos pensás se está justificando porque no fue responsable, pero ahí es muy personal la mirada. O sea, yo cuando estudié, porque yo no estudié radio como vos, pero yo estudié dirección y producción de televisión. Y una de las frases que nos decía nuestro profe de tipo de dirección era, las excusas no salen al aire. Tipo, siempre nos decía eso. Cuando, si no, pero nos llegó el invitado y no sé qué, y no pudimos prender la cámara, las excusas no salen al aire. O sea, era como, no puede haber eso. Pero a Claro. veces hay. A veces hay, sí, por supuesto, a veces hay. Yo tenía esa discusión eh, con una locutora con la que yo trabajaba, de que me decía lo mismo. Me dice, vos como productora no me puedes decir, este invitado no está, esto no salió, esto... Pero hay veces que te pasa, lamentablemente hay veces que te pasa que no lo puedes manejar. O sea, que vos no podés decirle al invitado que está llamando por teléfono y que de repente decidió colgarte o de repente decidió decirte hoy no te atiendo y de repente habías pautado todo y tenías un horario y tenías un coso y al momento de llamar por teléfono, ¿y cómo lo resuelves en segundos? Porque a veces quizás con el cine vos tenés un margen en donde No, podés porque llegar era a televisión. Claro, en la televisión o en la radio, que es en el momento y en vivo, olvídalo. No Claro, podés. no, era televisión, no era cine. Entonces siempre era mucho esta presión de que no puede no salir. O sea, entonces, y acá vamos otra vez a los tránsitos. Es que yo, de nuevo, yo tengo como... Hay gente que dice que solamente tiene una voz mental y hay gente que ve imágenes en la mente. Yo agradezco que puedo hacer las dos cosas, creo. O eso creo yo que puedo hacer. Veo imágenes y escucho una voz, así que no tengo el problema de la narrativa mental, para bien o para mal. Claro. Entonces a veces, cuando se calla la voz aparecen las imágenes, no. Entonces a veces cuando miro a personas que le están sucediendo cosas, yo imagino un reloj que está marcando el segundo exacto para hacer esa hora. O sea, pero es un reloj mucho más complejo. No sé si podría explicarlo. Parece casi como de Stranger. ¿Cómo era este Doctor Strange? Tipo, es como un reloj que tiene Sí, más cosas. totalmente. Entonces, cuando a alguien le está pasando algo, lo primero que pienso es, ¿qué se alineó arriba que está reflejando esto abajo? O sea, ese es mi primer pensamiento. Y ahí es Y donde yo sé que aparecen eso las capturas de pantalla de las cartas con los de las tránsitos, horas. con la revolución Sí. solar y decime ayuda. Sí. De ambas ¿Qué vos ves? partes. ¿Qué vos ves? Claro, pero de Claro, ambas ¿qué vos partes. ves acá? ¿Qué estás viendo? Claro, Sí, no piensen que esto es unidireccional, esto es bidireccional, o sea, cuando a mí me pasa sí. algo, o cuando le pasa algo a Carmela, o cuando le pasa algo a Francisco, es ¿qué ves? Y te mando las capturas ¿Qué de ves? pantalla, ¿qué ves? Y viceversa, como decís vos, ¿verdad? O sea, pero creo que puede llegar a como si sea, un borde donde una persona que no entiende la pasión por esto podría considerarlo una falta de respeto. O sea, nosotras desarrollamos mucho ese lugar de, ¿estás bien con mirar esto que está pasando? Tipo, porque hubieron eventos así incluso bastante fuertes donde, que voy a hablar de mí, no porque no quiera hablar de vos, sino porque voy a hablar de mí desde un lugar que yo me puedo hacer cargo de mí, donde estaba pasando algo muy importante en mi vida o algo muy duro y Agustina estaba haciendo un plan de ¿qué necesitas? Estoy acá para vos. Mira la carta. Tipo, Sí. tipo, no necesito. Yo no necesito que me consuele. Yo no necesito que me. Ay, sí, un abrazo. No, ahora mismo vos a distancia no me puedes dar un abrazo. Mira la carta. Claro, ¿qué hay ahí? ¿Qué tenés para decirme de lo que está pasando ves? ahí? Claro, ¿Qué ves eso. ahí? Y Sí. incluso a veces no desde un lugar de buscar el abrazo virtual o el No. abrazo, como diría Germán, el abrazo psicológico, sino que es el técnicamente, decime técnicamente que viste ahí, que marca esto Sí. en la vida, como para Sí. comprender también después ese reflejo. Es decir, está pasando esto, ¿qué es lo que ves ahí en la carta? O sea, ¿cuál fue el activador? ¿Cuál fue el tránsito? ¿Cuál fue? Esta es la revolución solar, esta es la perfección. Entonces es como para después
apuntarlo en nuestro cuaderno de registro y decir, ok, cuando este planeta se alinea con esta casa, cuando está pasando esto en este año, qué sé yo, esto fue lo que ocurrió. Entonces, cuando vuelve a repetirse un ciclo similar, prestamos atención a eso para ver qué es lo que puede llegar a resaltar. De hecho, no sé si a vos te pasa, a mí me pasa muy seguido de cuando pasa un evento, tratar de ir a buscar de dónde pudo haber venido. Ir, bueno, si fue un eclipse, 9 años atrás, 18 años atrás, si fue un Marte retrógrado, si fue un Mercurio retrógrado, dónde estuvo el último, qué estuvo haciendo, o en la última profección que hizo. Por ejemplo, ahora, la luna la luna llena en Aries va a darse en un grado muy similar a los eclipses del año pasado. Anterior. Y es como, ¿qué puede llegar a traerme de información cuando yo tuve los eclipses sobre mi ascendente el año pasado? Entonces Vamos a ir viendo. uno marca ese reloj, uno va buscando ese reloj. Y acá también es en donde uno piensa, cuando uno está tan atento a ese reloj, cuando uno presta tanta atención y conoce y sabe y todo el mundo te dice no porque los eclipses o no porque Mercurio retrógrado, no porque uno llega a ese momento, llega ese día y está como sentado en la puerta de la casa con los ruleros en mi caso, esperando a ver qué pasa, ¿no? Tipo Doña Florinda barriendo la entrada a ver a ver, y entonces el eclipse ¿qué me va a traer? Uno está ahí en la expectativa de decir y de repente quizás ese día no pasa nada y los días siguientes y quizás a la distancia uno después se entiende, pero ¿quién no esperó sentadito ese día cuando el astrólogo o cuando uno como astrólogo dice me voy a fijar qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno espera ese día y uno queda así como en este momento de llegó? ¿Qué pasa ese día? Yo creo que a veces no todos nuestros años son memorables. Yo no sé si nuestra mente podría guardar los recuerdos de todas las memorias de todo nuestro año, de todos nuestros días, de toda nuestra vida. Sé que hay personas que tienen, muy pocas en el mundo, pero que tienen esa capacidad de casi una memoria fotográfica, se le dice comúnmente, pero como corrige Sheldon. ¿Y cómo es? Eidetic memory, Sí. no me acuerdo cómo sería en español. Una memoria Bien. idética, una cosa así. Idiética, algo así. Ujú. Ok, nosotros no tenemos primero ese rango de capacidad. Bien. Ujú. Yo tuve este eclipse, el último, el del 21 de septiembre del 2025, en el grado 29, que es el grado de mi ascendente, con Saturno participando de alguna forma en ese eclipse. Yo estoy en un año de Júpiter, pero con Saturno en la casa. Y en el día en sí, yo no te diría que pasó nada. O sea, fue un día como fue un día cualquiera. Y obviamente tuve grandes expectativas porque era la primera vez desde que yo estoy siguiendo estos tránsitos que tenía un eclipse tan exacto sobre un punto de mi carta. Y yo dije, wow, esto, no sé, me crece un tercer ojo haciendo, no sé qué va a pasar, ¿verdad? Lo hablamos el año pasado con Y mis ese- eclipses sobre el ascendente también. Ok, ese día en sí no pasó nada en particular, creo yo. Sí hubo un proceso introspectivo, lo cual igual no es inusual para mí y tampoco para vos, pero días después sí hubo un evento personal y yo no sé si podría conectarlo netamente y exclusivamente al eclipse, pero sí creo que tiene una correlación muy fuerte. Sí. Entonces, no es que no quiera hablar de eso ahora, pero tal vez todavía no lo tengo todo procesado para hablarlo ahora. Entonces, sí, pasó algo personal, no es nada grave, pero sí fue importante. Entonces, esa es una diferencia. Entonces, a veces no es en el día, eso también es algo que yo siempre recalco mucho, a veces no es solamente en el día, en la hora exacta. Esto no es el año nuevo que estamos esperando a las 12 y absolutamente nada pasó, pero nosotros estamos celebrando como si acababa de pasar algo enorme. El 2000 que estábamos todos esperando que se rompiera todo. Sí, todo claro, que llegara a las 000 y nosotros, no sé, nos convirtiéramos en esclavos de las máquinas. Eso vamos a ver cómo se va desarrollando ahora con la IA, pero bueno. Tal vez no era el 2000, sino que Entonces, faltaban un par de años. Tal vez. Entonces, yo no sé si
un tránsito solo es suficiente. Ahora, a veces hay tránsitos y tránsitos, o sea, también hemos hablado de eso. Hay tránsitos bastante, que incluso tal vez pasan bastante desapercibidos y después traen eventos muy importantes, traen cosas muy marcantes. Pero es lo que decíamos de Saturno. Saturno, que es el que se mueve más lento dentro de la astrología tradicional, ¿eh? O sea, no es que estamos dejando afuera Urano, Neptuno y Plutón, sino que estamos tratando de ver planetas que se mueven dentro de todo y que tienen un ritmo que podamos seguir. Saturno se mueve 2 años y medio por signo, y no es que en esos 2 años y medio vas a tener un montón de eventos saturninos, que serían límites o responsabilidades o obligaciones o marcas o restricciones. Quizás puede que esos 2 años y medio tengan un tinte general más amplio, pero no es que todo el tiempo te van a estar pasando eventos de esas características, porque ese Saturno está ahí. Ahí es donde... Es como que vas a tener que hacer cosas teniendo hambre. O sea, vas a tener hambre y el hambre se va a sentir, pero tenés que ir al súper, tenés que hacer las compras, tenés que pagar, tenés que manejar y volver a tu casa para poder comer. O sea, como que hay un proceso para algo. Entonces, nosotras hablamos también de eso, de yo en lo personal, desde que Saturno ingresó a Piscis, me pasé llorando. Y siento que coronó este retorno, esta retrogradación de Saturno, coronó eso desde un lugar mucho más maduro, porque volvió a pasar un evento muy parecido a los eventos que pasaban al comienzo de que Saturno ingresó a Piscis. Totalmente. Y fue un lugar mío de decir, ok, bueno, ¿te querés enojar? Enojate, ¿querés esto? Y sí me dolió, sí me importó, sí fue relevante, pero mi actitud con respecto a eso ya no era la misma. Claro. Entonces, no es que dejó de ser importante. Totalmente. Y a mí me pasó algo similar, porque en el momento en que Saturno ingresa a Piscis tuve un evento muy característico de mi historia, de cuando uno dice, yo creía que esta piedra ya la había saltado, yo creía que esta situación ya la había sorteado, y te vuelve a pasar. Y cuando Saturno volvió a Piscis, pasó algo, quizás no en ese momento, al tiempo pasó algo, y recuerdo que fue gracias a que vos me llamaste y me dijiste, che, pero para un segundo, baja, hablemos de esto, que si vos no me decías a mí, hablemos de esto, yo quizás hubiese repetido el mismo patrón y me hubiese quedado en esa situación y no hubiese tomado la decisión de resolverlo, no hubiese tenido el coraje de resolver y de enfrentar esa situación, que uno de repente gente, dice... no saben lo difícil que es ser la amiga de Saturno, o sea, tipo, gente, no saben. No. Porque vos tenés que estar ahí abrazándole a los de Júpiter mientras lloran y diciéndole, deja de llorar, deja de llorar un ratito y háblame, explícame, por favor, porque no entiendo por qué lloras. Y viene Júpiter y te dice, y mi mamá cuando me tuvo y estaba yo en la panza, y vos decís, no, pará, más tenés cerca, 40 recién, años. ¿qué pasó ahora qué pasó? Tipo, por favor, no hace 39 años, ahora. Pero porque mis ancestros cuando vinieron de Italia, Sí, ¡no! me contaron que mi abuela, cuando estaba embarazada de mi mamá... No, espera. O sea, sí, está buenísima tu historia. Hoy, ¿qué pasó? ¿Qué hoy te molestó? Ayer, hace 10 minutos. No. Después vamos a tu ancestra. Después contame tu ancestra. Quiero saber, pero espera, vamos a resolver el de ahora. Dios. No, pero es con amor. O sea, gente, en serio. Sí, o sea, hablamos mucho esto de... Y a ver, acá yo no me estoy tirando a mis flores, porque también hubo cosas donde hubieron eventos donde yo también tenía que marcar límites. Y ahí yo no siento tanto un lado saturnino de Agustina, yo siento un lado ariano. Un lado así de mandarle la mierda y tirarle la puerta por la cara. Y... Que después no lo hace. Sepan que Agustina no lo hace. Claro, ella... O sea, Agustina aconseja desde el lado ariano, pero Sí. Agustina después no hace el lado ariano. Sí. Y eso también fue una reflexión de este año, de Agustina diciendo, me doy cuenta que todo lo que yo digo, si yo fuera, tal vez no soy tanto. O sea, como que... Igual, sepan que me estoy animando porque ahora no sé cuánto me va a durar, pero el leitmotiv de estos últimos días fue, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Dale, hacelo. ¿Qué es lo peor
¿qué puede pasar? Y dale, hacelo. Y bueno, y estamos por la vida en dale, hacelo. En algún momento va a pasar algo. Quiero, ¿cómo se dice? Tomar mérito por plantar esa semilla. Obvio. No es tan importante. No es tan importante, Agustina. Agustina lloraba porque se rompió su taza. Agustina no es tan importante. Como, Y después, sí, entiendo. y después en nuestro chat está el sticker que dice no one cares, a nadie le importa. No importa. Entonces, no sé, o sea, sé que parece que desviamos, pero va un poco de la mano cuando hablamos de esto de a veces no todo es tan importante y a veces lo importante tampoco es urgente y hay veces donde lo urgente no es importante y a veces hay momentos donde lo bueno tampoco siempre es importante o urgente. Totalmente. Y aparte creo que después también van a haber muchos condimentos. A veces sí es real que el nivel de conciencia y el nivel de entendimiento de la técnica de astrología te predispone a querer esperar ciertos momentos y después te das cuenta de que no era tanto o sí o no, o sentís que, y entonces si yo soy reconsciente es que se me pasó el tren, entonces no voy a vivir un evento wow, y quizás el evento wow vino por otro lado y cuando mirás hacia atrás decís, ok, bueno, quizás era más a más escala y necesitabas una perspectiva más grande para entenderlo. Y quizás estando viviendo en el momento, en el aquí y ahora y en el presente, no lo tenés como tan perceptible. Pero bueno, sí es real que ambas usamos un montón de técnicas temporales para tratar de predecir y tratar de ver y tratar de entender qué eventos o qué tránsitos pueden ser más relevantes para una persona y de decirle después a la persona en una lectura temporal, bueno, fíjate estas fechas, que quizás estas fechas sí son importantes para vos y estas fechas quizás no tanto, como para también ayudar a la persona a tener una organización o una visión de lo que puede llegar a ser su año. Y para ir como cerrando, ¿verdad? También un poquito por cuestiones de tiempo. Ahí también es otro punto donde se diferencia Agustina jupiteriana y Noé saturnina, que quiero decir, o sea, a ver, no es... Deja de pintarme como que soy una fumanchú, que lo único que hace es soñar en unicornios de colores. Acabaste de decir, ¿verdad? De tal vez cuando llegan los puntos de tránsito donde pensamos que van a pasar cosas buenas y tal vez las cosas buenas no son tan grandes, etcétera. Yo sumo otro lado. Las cosas malas tampoco duran para siempre. Y a veces a mí me ayudó mucho la astrología a entender que incluso un tránsito difícil en algún punto termina. Sí. Entonces hay alivio. Yo vivía bajo una frase hace muchos años que decía, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Sí. Entonces, bueno, 100 años no sé, porque no pensemos en Plutón. Pero sí, o sea, hay tránsitos que son muy obvios, que son muy específicos. Y una vez más, dando ya este espacio de mi último comentario para que pueda cerrar Agustina su propio podcast y no yo. La carta es la base. La carta natal es la base. Entonces, si la carta promete algo, la carta de alguna forma lo va a cumplir, y si la carta no promete algo, tampoco eso puede manifestarse a veces. Y tal vez ahí haya un desafío, tal vez ahí haya alguien que pueda venir a decir, mi carta no prometía esto y yo lo logré. Puede ser. Genial. No vimos todas las cartas de todo el mundo. Que nos llamen, que nos llamen y nos digan. Y además, claro, además, cómo es la interpretación de cada uno. Totalmente. Y de todas maneras, ese va a ser otro episodio que quiero que hagamos juntas, que ya lo hemos hablado de si la carta natal nos condiciona o no nos condiciona, esto de saber cuál es nuestro destino, no sé si quiero decirlo de esa manera, pero esto de si tenemos ciertas posiciones que sabemos que pueden ser desafiantes, si eso nos va a condicionar o no nos va a condicionar a nosotros en nuestra vida, en esto de la promesa de la carta natal. Pero sí, ya está, basta, porque si no, seguimos hablando todo el día y cada una tiene que hacer un montón de cosas y también del otro lado necesitan descansar las orejitas para el próximo episodio. Así que nada, muchas gracias Noé por este espacio, por este ratito conversando. Siempre es un placer conversar contigo, siempre es muy grato Igual. poder intercambiar ideas, conceptos y debatir cuestiones de astrología. Y
A todos los demás que están escuchando, no se olviden de suscribirse a este podcast, de dejarnos en comentarios sus dudas, sus inquietudes, o si tienen alguna propuesta de algún tema, o si resuenan con algo, que nos cuenten sus historias y sus experiencias. Y me encuentran en las redes sociales como Agus Astrología. Ahí pueden reservar su lectura de carta natal, de revolución solar, o tener su acompañamiento astrológico personalizado. Nos vemos en un próximo episodio de Astrología en Criollo. Chau, chau. Esto fue Astrología en Criollo. Porque acá en Argentina, cuando decimos en criollo, significa para que lo entiendan todos. Mi nombre es Agustina Sampietro. No te olvides de suscribirte a este podcast para no perderte de ningún episodio y seguirme en las redes sociales, que estoy como Agus Astrología. Ahí también, en el link de mi perfil, vas a encontrar el contacto para poder agendar tu lectura de carta natal, de revolución solar y también tener tu acompañamiento emocional astrológico personalizado. Te espero en el próximo episodio de Astrología en Criollo. Bye bye.